vamos a tener en esta mañana la segunda parte de esa jornada, de esa estación que tuvo el pueblo de Israel en Pinairot, sin miedo, quietos y callados. Éxodo 14. Y vamos a leer a partir del 9 porque ya los primeros versículos los vimos en la primera parte de esta enseñanza. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón. Todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pinairot, frente a Baal-Zephón. Verso 10. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron: Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense inquietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Amén. ¿Cuántos decimos? El Señor está peleando por nosotros. Solo quédense en qué? Tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. El pueblo, ¿qué hace? ¿Se llena de qué? De pánico. Esa es la situación. Es normal, hermanos. Si ustedes ven un ejército natural, porque esto era un ejército de carne y hueso, no estamos hablando de cosas espirituales, aunque para nosotros pueden representar verdades espirituales, es normal de que el pueblo sintiera ese pánico. Porque, bueno, por todo el proceso que pasó el pueblo de Israel, pero no voy a entrar en eso. Entonces se llenan de mucho miedo. Y el problema que tuvo el pueblo de Israel fue que ese miedo, ese pánico, los condujo a empezar a quejarse. Ese fue el pecado realmente, la falta que cometieron, ¿no? Entonces, hasta ese momento, el corazón del pueblo de Israel no se había manifestado todo ese sentimiento que empezaron. Leímos, ¿no?, todo lo que le dijeron a Moisés. Eso estaba ahí como escondido en sus corazones, pero afloró cuando se vieron enfrente de esta situación, de esta prueba, de esa aflicción que ellos la veían como tal, ¿no? Entonces afloró algo que estaba ahí, la queja, la horrible queja que no debería dar lugar a nuestros corazones, dar lugar a ella. Y desde ahí para allá empieza una larga lista de quejas del pueblo de Israel. No solamente las que le dijeron, esas fueron las primeras quejas que el pueblo esboza a Moisés, a su líder, a ese líder que les amaba, que quería lo mejor para el pueblo, que estaba dispuesto a todo por el pueblo de Israel. Sin embargo, empiezan a quejar. Y ahí empieza, y todos los 40 años fueron de queja. Lo iremos viendo más adelante, ¿no?, a medida que vayamos avanzando en esas estaciones. Leímos en el verso 11 que le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? Reproches, ¿no? Reproches y reproches a Moisés. ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Moisés no los había obligado a salir de Egipto, hermano. Pero es la situación de cuando nos vemos en una situación de peligro o una prueba, entonces empezamos, como yo les decía anteriormente, como a buscar culpables, ¿no? En la primera parte de esta enseñanza. ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz.
Es que esta palabra, esa déjanos en paz, a veces pasa eso, hermanos, cuando nosotros queremos el bien de los otros, resulta que la gente nos responde a veces como déjame en paz, ¿no? A veces inclusive en el mismo momento de predicar el evangelio, de decirles acérquense a Cristo, a veces la gente dice déjame en paz, tú siempre con el mismo cuento, ¿no? ¿Hemos escuchado eso nosotros? Entonces el pueblo sigue diciendo déjanos salir siendo esclavos seguir siendo esclavos de los egipcios, es mejor ser esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Qué cantidad de cosas que están diciendo fuera de lugar, hermanos? Porque a nadie le gusta ser esclavo, ¿no? Aunque a veces sí pasa eso, a veces la gente también quiere estar más en el mundo, se les presenta la libertad que se ofrece en Cristo, ¿no? Y dicen, déjame de aquí, mejor tranquilo, yo sigo así, sin darse cuenta que el mundo y el enemigo los tiene esclavizados, ¿no? Pues algo parecido ocurrió con el pueblo de Israel. Entonces, en toda esta queja que empieza con el pueblo de Israel, se ve que empieza a haber nostalgia por lo que han dejado atrás. Empiezan a cosas que no son reales, ¿no? Entonces, la añoranza es ese sentimiento que produce nostalgia, pena. Es normal porque nosotros el Señor nos ha creado como seres también emocionales. Entonces, ese sentimiento de nostalgia, de creer que lo que se deja atrás es mejor, y la nostalgia lleva a una privación o pérdida como pena por lo que se ha dejado atrás. Y este era el comportamiento y el sentimiento que estaban aflorando con todo esto y lo que trajo la queja, ¿no? Y nos preguntamos cuando el pueblo dice todo este tipo de cosas, déjanos allí, déjanos en paz, mejor estábamos allí, mejor preferíamos morir allí que morir en el desierto. Cuando sabemos cómo era el pueblo de Israel, pues nos salta una pregunta, ¿no? Cuando tú lees esto y estás reflexionando sobre las palabras que dijo el pueblo de Israel, pues es, ¿acaso Israel había dejado algo atrás bueno? 400 y pico años de esclavitud, ¿eso sería bueno? Los tenían haciendo ladrillos, nada de eso era bueno, los tenían sometidos. Por supuesto que no habían dejado nada atrás, solo que esa imagen sentimental, que es lo que hace la nostalgia, el añorar las cosas de atrás, ese sentimiento pues hace que la imaginación vuele y se empiecen a dar un sentido a las cosas no reales, porque no era lo que había acontecido. Eclesiastés 7:10 dice, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Cuando nosotros nos enfrentamos a una prueba, la tendencia humana es añorar y romantizar el pasado. Ay, qué bonito era el pasado, qué bonito era mi atrás, no mi pasado. Y pensar que el pasado era mejor que lo que se está viviendo. Y eso estaba pasando con el pueblo de Israel. A Dios les había otorgado con brazo poderoso la libertad. Y sin embargo estaban mirando hacia atrás. Así que no es nada sabio, hermanos, dejar que las añoranzas tomen lugar en nuestro corazón. No se deben de estacionar. ¿Por qué razón no se deben de estacionar? Cuando nos quedamos detenidos y dejamos estancado ese sentimiento, ¿saben qué va a pasar? Que el presente se empieza a atrofiar, no crece. El cristiano maduro, hermanos, vive un presente continuo. Yo siempre he enseñado eso, vivamos un presente continuo, amén. El cristiano maduro vive confiado, siempre. Vivió en el pasado confiado y vive el presente confiado, amén. Y espera ese futuro confiado. Vive con gozo, amén. El presente lo vivimos con gozo, amén. Y con esperanza. Si el sentimiento de nostalgia invade nuestro corazón, y se queda estacionado, pues todas estas cosas van a empezarse a atrofiar. No habrá confianza, el gozo se perderá y la esperanza pues se verá muy, muy nublada para nosotros. Pero por eso debemos avanzar en ese crecimiento maduro, amén, de la vida cristiana. El cristiano maduro sabe que el mismo Dios que lo acompañó, lo cuidó, le proveyó ayer, es el mismo Dios que lo va a acompañar, lo cuidará, le proveerá y lo salvará mañana de cualquier situación. Amén. Dios es inmutable, es uno de los atributos de Dios. Dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Es decir, que entonces Dios no va
a cambiar bajo las circunstancias que nosotros estemos viviendo, sean buenas o sean malas. Dios se va a presentar siempre igual, como es Él, amén. Proveedor que nos cuida, que nos acompaña en medio de esa prueba. Y eso era lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel. El Dios que nos cuidó en el pasado es el Dios que está en el presente, amén. ¿Cuántos dicen amén? Entendemos que Dios no muda. Nosotros sí mudamos mucho. Un día nos podemos encontrar firmes, fuertes, al otro día debatidos. Nosotros sí, pero Dios no, amén. Dios es el mismo. Él es esa roca fuerte donde nosotros nos anclamos precisamente para encontrar en Él todo aquello que hay en el día malo aparece. La ruta para Israel era de Egipto a Canaán, ¿no? En medio que estaba el desierto. Ahí estaba ese desierto. Así que Pinairot no era el lugar de destino. Ahora estaban estacionados en Pinairot. Sin embargo, ellos no quisieron recordar lo que Dios había dicho. Recordamos que Pinairot significa lugar de libramiento. Es decir, que si el pueblo se hubiera detenido, sabe lo que Dios ha dicho, la promesa de Dios, entonces hubiera dicho, bueno, Dios está al control de esta situación, porque Dios ha dicho, Dios no miente. Sin embargo, pues se olvidaron de todo eso. ¿Qué tenía que hacer el pueblo ahí en ese lugar? El verso 13 dice, Moisés les dijo, no tengan miedo. Si tienen Biblias, ahí subrayen ese, no tengan miedo, solo quédense inquietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. Y el 14 dice, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense inquietos. Eso era lo que tenía que hacer el pueblo. Para el pueblo posible. Entonces, antes de que lleguemos a nuestra patria celestial, tenemos que ser conscientes que vamos a enfrentar pruebas. Amén. Vamos a enfrentar sufrimiento. No lo veamos como una desgracia. El sufrimiento nos pule, hermanos. Así que en el sufrimiento el Señor nos saca siempre mejores si somos sabios y nos conducimos por ese camino donde Dios nos está diciendo. Si estamos en este momento enfrentando pruebas, o las vamos a enfrentar, porque no vamos a pensar en el pasado. ¿Cómo obramos ante la prueba en el pasado? No, porque el pasado quedó allá atrás. Amén. Ahora vamos a decir, si estoy en este momento en una prueba, o posiblemente Dios, casi seguro, Dios nos manda la palabra para prepararnos para cuando llegue la prueba, porque Dios es así, Dios envía la palabra y después pasa algo, porque Dios nos equipa antes, amén. Él no nos manda la prueba sin nada, nos equipa y dice, esto es lo que tienes que hacer. Al pueblo de Israel se le dijo, esto es lo que tienes que hacer, y a nosotros se nos está diciendo en esta mañana, esto es lo que tienes que hacer. No tener miedo. Debemos obedecer a estas 3 órdenes cuando nos encontremos en pruebas, amén. Primera, no tener miedo. Segunda, quedarse quietos, o sea, quedémonos quietos. Y la tercera, quedarse tranquilo, es decir, callado. Ese tranquilo apunta a estar callado. Amén. Así debemos de permanecer mientras el Señor, ¿qué? Pelea por nosotros. El pueblo de Israel, el Señor le dijo, esto es lo que tienen que hacer. Y el Señor no estaba durmiendo, se había olvidado. Dios estaba haciendo todo lo que tenía que hacer, porque Dios los quería en ese estado, pues para que el pueblo viera lo que Dios iba a hacer. Así que vamos a ver la primera. No tengan miedo. El miedo está vinculado, como les decía anteriormente, a nuestras emociones. La primera vez que se presentó miedo en el ser humano fue después de la caída. Recordamos qué pasó en el jardín del Edén. Adán y Eva desobedecen, se esconden. Es la respuesta que le da Adán a Dios es, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Es consecuencia de la caída. O sea, del miedo no nos vamos a librar, amén. Pero lo que no puede el miedo en la vida de un hijo de Dios es estacionarse. Puede llegar el momentito, pero enseguida nos reubicamos y empezamos a mirar a Dios. ¿Saben qué pasa cuando el miedo invade nuestros corazones en medio de la prueba? Porque normalmente el miedo aparece en las pruebas. Cuando todo va bien, estamos felices, contentos y el miedo por ahí está lejos. Pero cuando aparece la prueba, entonces el miedo aparece. Y con él aparece algo que hace el miedo, hermanos. ¿Y saben qué es lo que hace el miedo? Lo primero que hace el miedo es apagar el gozo. Nos apaga el gozo. Entonces nos ponemos tristes, abatidos. Eso hace el miedo.
Por eso no era la actitud que ellos tenían que tener ante la situación que estaban viviendo. Piensa tú en esta mañana, ¿cuál es tu situación? Entonces, no tengas miedo, porque el miedo te puede estar apagando el gozo, o nos puede apagar en esa futura prueba que vayamos a enfrentar o que estamos enfrentando. Así que sí, mi hermano, el miedo hace eso, va a querer arrebatar, es lo primero que va a querer arrebatar, nuestro gozo. Que el gozo del Señor es permanente. Yo hace años di una enseñanza sobre el gozo, y el gozo del Señor no está puesto ni en las circunstancias, ni en los problemas, ni en las personas. Nada de eso produce gozo en nosotros. Nosotros tenemos el gozo es el Señor que mora en nuestros corazones, amén. Así que no necesitamos de nada externo para tener gozo. Eso lo pensábamos cuando caminábamos sin Dios. Teniendo a Cristo estamos plenos y completos, amén. Entonces Israel, al verse en medio de esa situación, enfrente de toda esa situación que estaba viendo, pues que era terrible, obviamente que sí era terrible, ver a todo este panorama de Faraón con sus ejércitos, tuvo miedo. Entonces el gozo se empezó a apagar. Cuando se va el gozo, ¿qué aparece? La queja. Es lo primero que aparece, la queja. A veces muy camuflada en decir que son nuestros propios derechos, que es legítimo, no, pero la prueba es, aquí todos los argumentos que presentó el pueblo de Israel eran argumentos mentirosos, porque nada de esto estaba pasando. El gozo lo que nos hace es proclamar las verdades, las promesas de Dios, creer en ellas y caminar en ellas. La segunda cosa que tenía que hacer el pueblo de Israel, debían quedarse inquietos. Significa descansar en Dios. Es el descanso en Dios. A veces podemos estar quietos, pero no descansados. Y este descanso no habla de movimiento, de hacer cosas, de dejar de hacerlas, sino de que nuestra alma esté descansada. Amén. Que descanse nuestra alma. Entonces solamente cuando nuestra alma logra estar quieta, descansada, entonces nosotros podemos empezar a confiar en Dios y en su palabra, y podemos permanecer firmes ante las promesas de Dios. Es decir, que a veces nos ocurre que la situación que estamos viviendo nos trae todo esto, empieza a traer todo ese sentimiento, y empezamos, el alma nuestra se empieza a agitar. Se empieza a agitar, y empezamos a querer resolver las cosas a nuestra manera. Y no es así, hermanos. El Señor nos dice, descansen. Amén. Descansa. Porque al final Dios es el que tiene el control. Amén. Y esa parte que tenía que hacer el pueblo, solamente Dios los está diciendo, esto es lo que tienen que hacer, háganlo y verán mi bendición. La bendición estaba, o sea, Dios no iba a olvidarse lo que Él había prometido si ellos incumplían esto. Pero es que Dios quería que ellos estuvieran así, porque al estar así iban a poder apreciar todo lo que Dios iba a hacer. A veces ese afán, esa alma agitada, no permite ver cómo Dios está actuando. Dios no se cansa de obrar, amén, y no se cansa de obrar aún en medio de la prueba. Entonces a veces decimos, no podemos ver lo que está pasando en esta prueba. El mismo pueblo de Israel no sabía, porque ellos no sabían todo lo que iba a hacer, era una cuestión de fe. Dios sabía, Dios tenía todo el plan, pero el pueblo no. El pueblo tenía que creer y obedecer. Entonces, aunque no podamos ver que Dios está actuando en esta prueba, Dios está actuando, hermanos. Dios no duerme. Cuando decimos que Dios no duerme es porque Dios está haciendo algo a favor nuestro, y siempre va a ser a favor, amén. Nunca va a ser en contra, siempre va a ser a nuestro favor. Y eso de verdad merece un gloria a Dios, amén. Siempre a nuestro favor, hermanos, siempre a nuestro favor. Si Dios puso a su Hijo en la cruz a nuestro favor, ¿ustedes creen que entre las pruebas que vivamos en este transitar no va a estar a nuestro favor cuando entregó a su Hijo? Sería dudar de cómo es Dios, ¿no? Y no podemos dudar porque Dios es real y todo lo que ha pasado es real. Así que cuando nuestra alma descansa, entonces podemos estar fuertes. Amén. Por eso el Señor les dijo que estuvieran quietos, tranquilos. No perdamos la bendición. Descansemos en Dios. Descansar en Dios es la orden. Por naturaleza a nosotros nos cuesta. El instinto que nosotros tenemos de independencia de Dios, de esa autosuficiencia que también a veces tenemos. ¿Qué logra todo eso? Nada.
porque Dios quiere que miremos a Él. Recordamos la situación geográfica del pueblo de Israel. Montañas, mar, estaban completamente como enjaulados. Tenían que mirar arriba, donde estaba la nube. El yo estaré que les prometió Netán. No les dejó otra opción, entonces mira arriba. Y no miraron, porque a veces el ser humano es así, mira arriba. Dile al del pie, mira arriba. Al lado no va a encontrar nada, ni en nuestro corazón es arriba, porque ahí está la solución de todo, para todos nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestras aflicciones. Amén. Entonces, lo único que logra esa autosuficiencia en nosotros es cansarnos más, hermanos. Cansarnos, que el Señor esté diciendo descansa. Y nosotros empezamos a resolver y lo que hacemos es que terminamos agotados, cansados y vueltos nada. La tercera orden es estar tranquilos, es decir, callados. Eso también es algo a veces difícil, ¿no? En medio de la prueba, estar calladitos, más las mujeres. Los hombres tienden un poquito a estar más callados. Ellos son de otra forma, Dios los diseñó de otra forma. No es que sean mejores o peores, Dios los ha diseñado de otra forma. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Todo lo contrario. Dice la Biblia, y clamaron a Dios, pero el clamor de ellos era esa queja. El que estaba clamando por ellos sí era Moisés, segurísimo. Aunque Moisés sabía cómo actuaba Dios, pero estaría clamando para que dejaran de refunfuñar. Estoy segura de eso. Ese callado es, no empieces a cuestionar a Dios por la prueba que estás pasando. El pueblo tenía que hacer eso. No cuestiones a Dios, porque Dios ya te ha dado una promesa. Y Dios lo que dice, lo cumple. Y empiezan con todo ese tipo de quejas. Entonces, no cuestiones a Dios, ni te quejes de las cosas que te están pasando. Dios te dice en esta mañana, quédate callado. Y si en algo podemos usar esta boca y esta lengua, que es la que nos da la capacidad, ese sistema de comunicarnos, sea con las personas o con Dios, si en algo podemos estar, que lo haremos bien no estando callados, es en alabar a Dios. Amén. Alabar. No nos cuesta hablar babosadas. Permítame la expresión. No nos cuesta. Pero a veces sí cuesta alabar a Dios en medio de la prueba. Pero tenemos al Espíritu Santo, amén. Entonces, tan solo tenemos que inclinarnos, arrodillarnos y decir, Señor, quiero cumplir con todo lo que tú me estás diciendo, un alma quieta y calladita. Y si no te salen palabras, Dios conoce el pensamiento también. Empieza con tu mente a alabarlo, a decirle gracias, gracias, porque sé que esto tiene propósito, amén. Y sé que tú vas a pelear por mí. Entonces Moisés les dice esto, quédense callados, no hagan tanto ruido. Cuando nosotros nos vamos a estar callados en la presencia del Señor, hay mucho ruido. Y a veces ni siquiera hablando, es un alma agitada que tiene mucho ruido y que no nos deja de verdad estar callados. Y sobre todo a veces Dios dice, quédate callado porque te quiero hablar. Quiero que escuches mi voz. Y saben que Dios a veces habla bajito. Dios a veces dice, quiero hablarte a tu oído. Para eso voy a hablarte bajito, quédate callado y escucha mi voz. Amén. Y la voz de Dios siempre nos va a traer consuelo, fuerza, nos va a mostrar su amor, nos va a rodear. Amén. Nos va a decir, tranquilos, yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando. Amén. Entonces, ese es refunfuñar que viene a través de todo esto, ese quejarse durante el tiempo de prueba solo hace que nuestra fe empiece a menguar. Y son muestras de falta de fe. Amén. Cualquier circunstancia que vayamos a pasar o que estemos pasando, vivámosla como dice la palabra, si no estaremos mostrando falta de fe. Ahora, hay poca fe, que dice el Señor, que la pidamos fe, ¿no? ¿Tienes poca fe? Pide fe. Dile, Señor, pues la verdad, a mí me cuesta creer esto, mi fe es muy, ¿cómo se llama? Muy insípida, muy frágil, muy pobre, pero tu palabra dice que pidamos. Entonces podemos pedir, Señor, dame fe. Y Dios la otorga, además, de hecho la fe, no la fe que salva, sino la fe como don, Dios la otorga, es un don que Dios da, de creer que eso que nuestros ojos físicos ven que es imposible, de creer de que Dios tiene el poder para hacerlo, amén. Entonces es necesario que estemos tranquilos, hermanos, apacibles, sin agitación, sin ruido en nuestros corazones, en el momento de prueba, para poder ver lo que Dios va a hacer, amén.
El verso 15 dice: luego el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Entonces yo me imagino a Moisés, conociendo a Moisés, que siempre le estaba intercediendo por el pueblo, porque él los sacó los libertó, fue el instrumento que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y Dios supo a quién escoger, porque Dios sabe a quién escoger, ¿no? Y este Moisés, este hombre precioso de Dios, él estaba clamando. Y clamaba, en todos los 40 años se la pasó clamando por este pueblo. Clame y clame. Y pues saliendo, apenas ni siquiera habían empezado, estaban, recordemos, en la frontera entre Egipto y el desierto del Sinaí. Y Moisés, me lo imagino, esto no duró mucho, esto no me cree que duró meses ni nada. Este episodio duró exactamente, haciendo un cálculo, fue muy rápido, y de hecho para que se obrara el milagro fue una noche en lo que Dios lo hizo. Pero yo me imagino a Moisés viendo esto, empezó a orar, a clamar. Pero el Señor le da esta orden, hermano. Dice: ¿por qué clamas a mí? Y uno dice: pero si la oración tiene poder, Señor, a ti te gusta que sea un pueblo que ore, que oremos. Pero hermanos, es que el Señor aquí les dije: deja de clamar. Moisés, deja de clamar. No es tiempo de clamar, es tiempo de actuar. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que hay un tiempo de clamor, de oración, de ruego, de intercesión. Pero después de eso tiene que venir la acción. Amén. A veces nos enredamos y oramos y oramos. El Señor ya nos ha dicho: es tiempo de actuar. Amén. Es tiempo de hacer lo que tienes que hacer. El Señor le dice y nos dice a nosotros: deja de estar orando. Si yo ya te he dado dirección, entonces no clames, acciona. Camina en eso que yo ya en lo que te he direccionado. Entonces es básicamente eso, ¿no? Entonces a veces se nos pasa la vida orando y orando y orando y orando, y Dios nos dice, no, pero es que yo voy a buscar nuevamente confirmación de parte de Dios, porque yo necesito confirmación, reconfirmación y volver a confirmar. No. Si Dios ya ha dado dirección, entonces pues tenemos que seguir adelante en esa dirección que Dios nos ha dado. Es claro que Moisés sabía que también el destino era Canaán, no era ahí, y que para llegar a Canaán tenían que atravesar ese mar rojo. Entonces, en los momentos de dificultad humano, hermano, a todos se nos puede perder un poquito, desenfocarnos un poco de lo que Dios ha dicho antes. Y el pueblo tenía 3 opciones, que casi siempre son las que tenemos ante cualquier situación de prueba. La primera, rendirse. La segunda, combatir. Y la tercera, confiar en Dios. Esa es la situación que casi siempre ante la prueba se nos va a presentar. Realmente combatir. Tenían más que combatir ellos con ellos mismos, yo creo, porque el combate lo iba a librar Dios. Aunque ellos no lo sabían. Ellos no sabían porque Dios no les dijo todo lo que iba a pasar. No. Ellos tenían que ir actuando en fe, ir dando pasos de fe, ser obedientes en lo que Dios estaba diciendo. Entonces, no tenían que combatir, Dios iba a combatir, pero sí tenían que combatir con ellos mismos, hermanos, que es la tarea creo más difícil, combatir con nosotros mismos, con todas esa alma agitada, esa alma que a veces deja de creer. Esa es una tarea que también es muy difícil, pero también contamos con el Espíritu Santo para ayudarnos. Rendirse era la otra opción. Dios no iba a permitir que se rindieran, amén, porque al final el que iba a la victoria era Dios a ellos. Y la última, que es la más acertada y la que debemos de escoger siempre, es confiar en Dios. Porque Dios tiene el control, amén. Entonces, escojamos siempre confiar en Dios. Piensa por un momento, ¿yo estoy confiando en Dios en esta situación? Mira experiencias que has pasado de prueba. Yo escogí confiar en Dios. Porque saben que, hermanos, cuando nosotros no escogemos confiar en Dios, vamos a resolver las cosas a nuestra manera. Y aparentemente hay momentos en que esas situaciones se arreglan, pero no se arreglan bien. Si nosotros escogemos confiar en Dios, Dios nos va a mostrar el camino, nos va a dar las herramientas, nos va a dar todo el kit para llegar a obtener la victoria. Amén. Entonces, escojamos siempre
confiar en Dios. Les invito a que cierren sus ojos y ten un tiempo ahí con el Señor. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Eso era lo que tenía que hacer Moisés. Yo no sé cuál es tu vara, pero el Señor te está diciendo en esta mañana, toma esa vara y en fe extiéndela. Amén, porque el mar se va a abrir. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar y pisar tierra seca. Amén. ¿Necesitamos pisar tierra seca? Yo creo que sí. Hay momentos donde las dificultades nos agobian y sentimos que esas circunstancias nos están ahogando. Pero el Señor va a abrir ese camino. Amén. Nosotros solamente tenemos que extender esa vara y Dios va a hacer el milagro para que nosotros podamos pisar en una tierra seca, un terreno fácil de transitar. Dice el Señor, yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Dios va a endurecer muchos corazones cuando el corazón no quiere atender al llamado de Dios. Y Dios, que lo conoce todo, endurece corazones. Pero a la final va a favorecer a sus hijos y va a permitir que la grandeza de su gloria sea manifestada en medio de esa situación, en frente de nuestros enemigos. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Cuando Dios hace cosas en nuestra vida, no solamente quedan para nosotros, sino que todo aquel que tenemos a nuestro alrededor va a ver la gloria de Dios y va a darse cuenta que Él es el Señor. Amén. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. Es hermoso saber que cuando hay dificultades, Dios usa ángeles para guardar nuestras vidas. Y ese ángel se puso detrás del campamento. Dice, la columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Dios envía todo esto. Dios envía. La columna de nube es Él. Amén. La gloria de Dios ahí actuando a nuestro favor. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Eso quiere decir que cuando el pueblo avanzó, se puso ese ángel, se puso la nube. Y para el pueblo de Dios había luz, había claridad. Pero entre el pueblo de Dios y los que venían detrás de ellos, había total oscuridad. Y así hace Dios. Dios empieza a abrir el camino y lo ilumina para nosotros. Amén. Y cualquier intento que quiera hacer el enemigo con sus demonios, empieza a confundirlos. Y hay que creer en esto. Amén. Hay que creer que Dios nos da de frente luz, porque Él va delante de nosotros y detrás. Y todo lo que usa el enemigo para aturdirnos queda confundido. Y hoy en esta mañana hacemos esa oración, Señor. Todo intento del enemigo por dañar nuestras vidas está en completa oscuridad. Y ellos mismos serán confundidos y caerán al abismo en el nombre de Cristo Jesús. Todo eso que se está levantando, que lo usa el enemigo, porque al final nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, todos al control de Satanás. Dice, al atardecer la nube se convirtió en un fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros. ¿Por qué no se podían acercar? ¿Por qué los egipcios no podían avanzar? Porque estaban en oscuridad. El fuego que iluminó solamente estaba para el pueblo. Y así es nuestra vida. Dios nos está iluminando, hermanos. Dios nos da la iluminación a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y el verso 21 dice, luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. Dios actúa en lo sobrenatural. Dios es el Dios que hace milagros sobrenaturales. Y durante esa noche, Dios preparó todo para que este pueblo pudiera cruzar en medio del mar. Dios está preparando todo.
Dios está preparando todo, hermanos, para que nosotros esta prueba la podamos pasar, cruzar, amén, en terreno seco. Así que el viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Dios sopló durante toda la noche. Ustedes imagínense en ese soplido de Dios. Toda la noche Dios trabajando a través de ese viento para hacer que las aguas se separaran. La Biblia no lo dice, pero yo creo que los egipcios escuchaban eso, escuchaban ese soplido de Dios. En esa oscuridad escuchaban eso. No sé si el pueblo de Dios, esas son cosas ya que yo pienso, no sé si el pueblo de Dios lo escuchaba de la misma forma. Yo creo que a unos les atemorizaba, les llenaba de pánico, y el pueblo, y especialmente Moisés, estaban ahí escuchando ese y podrían preguntarse qué está haciendo Dios. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar. Se levantan, ustedes imagínense en la situación, se levantan y las aguas empiezan a separarse. Hermoso, hermano, y eso es lo que va a pasar con las dificultades. Ahora tú sientes que estás ahí frente a un mar complicado, no ves salida. El Señor te dice: mira arriba y después verás el milagro, ese mar abriéndose delante de tus propios ojos. Dice: caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. Piensa por un momento ahí en tu corazón. Imagínate este mar que tenemos enfrente. Que un día, en medio de una situación como esta, te pongas a la orilla de ese mar, pases la noche escuchando ese y cuando te levantas, el mar se abre ante tus ojos. Tremendo, hermanos. Entonces los egipcios, con todos sus carros de guerra y sus conductores y con los caballos del faraón, persiguieron los israelitas hasta el medio del mar. Piensa en esto: el mar se abre, los israelitas empiezan a caminar sobre tierra seca y Faraón y sus ejércitos empiezan también a caminar. Pero dice: pero poco antes del amanecer el Señor miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y nube, causó gran confusión en sus fuerzas de combate, torció las ruedas de los carros y resultó difícil manejarlos. Dice: salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas. Ahora el pánico invadió al otro lado, porque estaban viendo el poder sobrenatural de Dios actuando. Gritaron los egipcios: el Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Y es lo que Dios está haciendo y no se cansa de hacer sobre la vida de los hijos. Dios está luchando por nosotros, hermanos. Piensa en esa situación y di: el Señor está luchando por mí. Pero no solamente confesarlo, sino creerlo en tu corazón. Dice: cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, sus carros y sus conductores. Entonces, es decir, el enemigo creyó: ya los tengo atrapados, ya puedo, el mar también se está abriendo a mi favor. Pero resulta que nuevamente ya Moisés no la usa para abrirlo, sino que la extiende para que esas aguas se cierren y el mar vuelva a su curso normal. Poder sobrenatural de Dios actuando. Dice: entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y sus conductores, el ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Es decir, el pueblo iba caminando
muro a cada lado y detrás las aguas iban cerrándose, va ahogando todo ese tipo de cosas que se han levantado, porque eso es lo que quiere Dios. Dios te está diciendo: yo te voy a pasar por tierra seca, amén. Así que como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Es tremendo cómo Dios se manifestó aquí. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder del Señor contra los egipcios, se llenaron de temor. Pero en este caso, abre tus ojos, pero en este caso no fue un temor que les hizo quejarse, sino un temor reverente delante de Él. Es muy diferente. Tener ese miedo que me acobarda, que me pone a murmurar, a decir cosas que no tengo que decir. Es hermoso ver cómo se mudó, ya no era miedo, era temor reverente delante de Dios. ¿Por qué? Porque vieron lo que hizo Dios. Cree en esto, amén. Creamos en esto, hermanos. Si estamos en ese tránsito de la prueba, llámese como se llame, cree en esto. Cree en lo que Dios ha dicho en esta mañana, porque eso es lo que Dios está haciendo y es lo que Dios está librando a nuestro favor. Entonces va a llegar un momento en que nosotros vamos a pasar por eso y vamos a ver lo que Dios hizo a nuestro favor. Amén. ¿Por qué? Porque Pineirot significa lugar de libramiento, no lugar de muerte, no lugar de queja, es el lugar de libramiento. Dios te va a librar, amén. Dios va a mostrar su gloria y te va a librar. Dios no se cansa de obrar milagros. Dios no se cansa de mostrar su gran amor a sus hijos. Y nosotros somos hijos de Dios, amén. Si tú has venido a Cristo, has entregado tu vida a Cristo, si le has dado el control de tu vida a Cristo, tú eres un hijo de Dios. Entonces Dios no se va a cansar de mostrarte una y muchas veces su gran amor. Y va a obrar, amén. Va a obrar en medio de esta prueba y de todas las que vendrán. Así que sigamos el consejo que se nos dio en esta mañana y enfrentemos esas pruebas que estamos enfrentando o las que vayamos a enfrentar sin miedo, primero, quietos y callados para escuchar la voz de Dios. ¿Quieren escuchar la voz de Dios? Amén. Después de todo esto que ocurrió, vieron la gloria del Señor. María tomó el pandero, empezaron a danzar y empezaron a entonar con sus labios las maravillas de Dios y lo que sus propios ojos habían visto. Y esa es la actitud. Mantente con gozo siempre, amén. Mantengámonos con gozo siempre, porque eso va a evitar muchas cosas. Llega la prueba y si estamos llenos de gozo, la vamos a recibir de otra forma, amén. Confiados en el Señor. Pónganse de pie, vamos a orar para que el Señor nos ayude, amén. Hoy es un gran día, amén. Hoy es el día de la libertad. Hoy es el día en que Dios nos está mostrando que Él está peleando por nosotros, amén. ¿Lo crees? Tú dices: Señor, yo creo que tú estás peleando por mí. Créelo, hermano. Esto no es confesión positiva, esto no es decir por decir, esto es creerlo por fe de que Dios está peleando por nosotros, que Dios está peleando por tu vida, que Dios está peleando por todas esas situaciones que se han levantado. Dios está peleando. Dios nunca deja de hacer. Ahora Dios nos dijo en esta mañana: no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Qué se ha levantado? Piensa en este momento ahí en tu corazón, reflexiona con Dios y dile: Señor, esta es mi prueba. Esto es lo que yo estoy experimentando, Señor, y tal vez me he llenado de miedo, pero te pido perdón. Quiero tener, Señor, toda la fuerza tuya y confiar en que tú te estás obrando, Señor. No quiero solamente decirlo por decirlo y decir: yo confío en Dios, yo creo en Dios, Dios es todopoderoso, sino vivirlo, hermanos, porque una cosa es decirlo y creerlo, tener la fe de decir: sí, Dios es así, Dios es asá, sino de verdad vivir eso que decimos con nuestros labios y que creemos por fe, amén. Así que si hay alguna situación, piensa, si el miedo ha ocupado tu corazón, en el nombre de Cristo Jesús, di: Señor, hoy desecho, entrego ese miedo, lo entrego en tus manos, Señor.
porque tú me has llamado a libertad, a tener un espíritu valiente, fuerte, a enfrentar las pruebas contigo, Señor. Señor, gracias, gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Permíteme, Señor, estar quieta, quieto. Dile ahí en tu corazón, ante esta situación, que mi alma se aquiete y descanse en tus brazos, Señor. Pero de verdad que descanse. Un alma aquietada, un alma llena de Dios, aquietada, tranquila, sabiendo que Dios no se ha equivocado, sabiendo que Dios todo lo tiene bajo control y que Dios es el que está haciendo. Amén. Descanso en Dios. Queremos descansar en ti, Señor. Y sobre todo, Señor, estar callados delante de tu presencia para escuchar el susurro tuyo en toda esta prueba y el tiempo que sea necesario. Escuchar eso que tú nos estás diciendo en esta mañana. Tranquilo, yo estoy trabajando. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, has sido dejado para ayudarnos. Ayúdanos a ser fuertes con estos 3 propósitos, con estos 3 comportamientos, con estas 3 actitudes que tienen que darte la gloria a ti, Señor. Que no sea algo que está ahí, que lo sabemos y no lo vivamos, Señor. Que lo vivamos, porque la vida cristiana se vive, se experimenta, y eso es lo que te da gloria a ti. La gloria te la da a ti, porque damos testimonio de lo que tú eres capaz de hacer en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que tú planeaste toda la parada en Pinairot. No fue accidental, tú les hiciste devolver y tú los pusiste ahí, en esa prueba tan difícil. ¿Por qué? Porque tenías propósito, Señor. Porque querías que el pueblo empezara a ver tu gloria. Tu gloria. A veces, hermanos, la gloria de Dios se muestra en cosas favorables, a veces en episodios dolorosos que podamos vivir, pero ahí la gloria está también. Amén. La gloria de Dios no solamente se muestra en grandes milagros, la gloria de Dios se muestra en cada uno de nuestros días. Amén. En cada uno de nuestros días Dios está trabajando para que su gloria sea manifiesta. Gracias, gracias, Dios. Bendice a mis hermanos, bendícelos, llénalos, Espíritu Santo, dales gozo, que a partir de hoy tengan una visitación especial de gozo en sus corazones. Oh Espíritu Santo, da gozo, da ese regalo, ese don que tú das como fruto de tu Espíritu, Dios mío. Ese gozo, un corazón lleno de alegría, que mira arriba, no mira nada de lo que está pasando a su alrededor, mira arriba y dice, Señor, tú estás bajo control y tú estás peleando por mí. Así que gracias te damos, Señor. Ahora queremos con nuestros labios alabarte y danzar para tu nombre, Señor, y manifestar que tú eres el vencedor de todas circunstancias, Señor. Que toda fuerza que se levanta en nuestra contra va a quedar, Señor, ahí bajo las aguas, y que tú seguirás abriendo, Señor, un camino seco para que nosotros podamos transitar, Dios mío. Y mientras tanto vamos viendo al lado el poder de tu gloria, el poder de un Dios todopoderoso. Amén.